Entonces, maestros, bienvenidos a este espacio titulado Pensamiento, Memoria y Narración. Un espacio entonces que espera poder como resolver dudas e inquietudes, pero también sensibilizarnos a esa práctica de contar lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, lo que nos inquieta y cómo también la escritura o los ejercicios investigativos pueden entonces ayudarnos a nosotros con lo que hacemos diariamente. Bueno, ¿cómo vamos a orientar este espacio del día de hoy? Este espacio lo estamos organizando partiendo de una contextualización de eso que entendemos por pensamiento, memoria y narración, desde esas conexiones que nos evocan estas palabras, que le dan todo el sentido a lo que hacemos como personas, como sujetos, como maestros, en el marco de nuestra práctica profesional. Luego vamos a pasar y vamos a tocar un eje que tiene que ver con las narrativas en educación. Ese hecho de narrar ha sido también un aspecto bastante trabajado en épocas contemporáneas sobre nuestra práctica y cómo también las narrativas se van configurando en un escenario importante para develar lo que hacen los maestros, lo que sienten los maestros y lo que acontece en las instituciones. Eso lo vamos a enganchar con una perspectiva que nos permite entender las narrativas como un triple fenómeno. Nos habla de las narrativas hacia un camino de reconocimiento personal y profesional, pero también de esas narrativas como una metodología de investigación en educación. Y finalmente, un espacio para que podamos conversar, cómo lo ven ustedes, si lo han hecho, cómo lo han desarrollado y cómo eso también se perfila como una herramienta importante a la hora de leer nuestra práctica profesional como docentes. Entonces, quiero partir de una frase que nos dice, reconocer nuestra propia historia, nuestra autobiografía como maestros, constituye un camino hacia la transformación de nuestra práctica profesional. Bueno, profes, yo quisiera escucharlos acá, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de tres elementos, pensamiento, memoria y narración. ¿Cómo consideran ustedes que se conectan esos tres elementos? Pensamiento, memoria y narración. Profes, pueden alzar la mano, pueden también escribir a través del chat para que podamos como abrir este espacio con esas interacciones. ¿Cómo conectamos pensamiento, memoria y narración? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo lo visibilizamos? ¿Quién nos cuenta? Hola, buenos días Hola, para todos. profe. Adelante, Neris. Bueno, pensamiento, memoria y narración. Pues yo lo miro desde la perspectiva de que en ocasiones como docentes se nos ocurre realizar o buscar una estrategia para motivar de pronto a los chicos, porque en nuestras aulas quizás no se está evidenciando un rendimiento académico como lo esperamos. Entonces buscamos la manera de promover esos espacios que logren ser significativos en los estudiantes. Entonces, cuando pensamos en cómo crear, en cómo realizar ese proceso que nos puede generar resultados significativos, luego viene a nosotros la memoria, que es acordándonos pues de eso que se vivenció, si aprendieron, no aprendieron, qué generó, qué emociones. Entonces, a partir de todo eso, yo puedo recopilar, narrando esa información, esa experiencia, bien sea significativa o no, para que de esa manera, pues mis otros compañeros puedan vivenciar, aunque no hayan estado ahí explícitamente, pero a través de lo que les cuento, puedan vivenciar ese momento o situación que se generó. Entonces, yo conecto pensamiento, manera de crear, memoria de recordar dicho y narración de contar a otros lo que se vive. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por eso Buenos que nos días. compartes. Adelante. Buenos días. Mi nombre es José Ibargüen.
Carepa, docente de Carepa. Eh, Respecto a lo que dijo la compañera y la pregunta que usted nos estaba haciendo, yo creo que uno conecta. ¿Me escuchan? Aló, Sí, buenos días. compadre, escucha. Bueno, entonces pienso yo que uno lo conecta a través de todas esas experiencias y a través de esa caracterización que uno como docente encuentra en el aula de clase. Eh, mirando desde un enfoque desde un enfoque, por ejemplo, desde una dificultad que presente X o Y estudiante, entonces uno trae todo lo que es esa estrategia, toda esa memoria de lo que ha aprendido antropológicamente desde la universidad, desde, por ejemplo, desde la academia, y buscar la manera con esa metodología y estrategia del cual el estudiante pueda solucionar X o Y dificultad. Y esto, y esto, y esto se, se enfatiza en lo que decía la compañera, por ejemplo, que en alguna u otra, y más que todo pues en la zona rural, en alguna que se maneja tantas dificultades, tanto en lectoescritura como en las matemáticas, y uno lo comparte a través de la experiencia o a través de a través de la experiencia con los compañeros, contándole de la manera como se puede también trabajar desde un enfoque colectivo. Entonces, ahí es donde se une lo que es la narrativa, la experiencia y la memoria para luego, se me va la palabrita, para luego pues como contar la experiencia y que le sirva a otros dos para su experiencia profesional. Eso era todo. Tenía mi micrófono cerrado. Muchas gracias, profe José Ibargüen. Bueno, por aquí también Adrián Bustos nos deja un mensajito y nos dice que a través del pensamiento reflexivo construimos memoria y esas memorias podemos narrarlas a los demás. Entonces podemos decir que existe una conexión, algo que parte de cosas que hemos vivido, que se van anclando en esa memoria, que nos permiten pensar y reflexionar lo que hacemos hoy a la luz de estas experiencias. ¿Cuántos de nosotros quizás en esa primera vez que nos enfrentamos a la práctica profesional llegaron todos esos recuerdos de nuestra época como estudiantes? Cómo me enseñaban a mí, cómo era mi profesor favorito, cómo era ese profesor con el que yo no sentía afinidad, y de alguna manera eso que se ancla en la memoria termina siendo también un elemento que media y que comienza también a reconstruir a partir de ahí nuestra práctica. Entonces hay un elemento muy importante en el ejercicio de la narración. Nosotros todo el tiempo tomamos decisiones, hacemos cosas, vamos en ese devenir de la práctica respondiendo a múltiples situaciones. Pero cuando tenemos ese momento de contarle a otros eso que pasa, que sucede, que recordamos, empieza también en nosotros un ejercicio mucho más complejo, un ejercicio reflexivo que nos permite entender el hoy a la luz de eso que aconteció en el pasado. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese pensamiento y memoria y narración, es importante también llevarnos a pensar en ese papel que actualmente están ocupando las narrativas. Yo creo que todos hemos escuchado aquí hablar de narrativas, sea desde las invitaciones que ha hecho la Secretaría de Educación para que los maestros y las maestras escriban, o narrativas también desde otros ámbitos, desde la sociología, desde incluso desde el ejercicio de contar, de narrar, de llevar información a otros sobre lo que acontece. Entonces, profes, los quiero invitar acá a que puedan escribir. Les voy a mandar un enlace por aquí pequeñito a través del chat. Se los voy a compartir. Denme un segundito para que ustedes escriban en una palabra cuando escuchas hablar de narrativas, ¿cierto? ¿En qué piensa usted? ¿Qué le evoca eso de narrar? ¿Qué le viene a su mente? ¿Qué piensa? ¿Con qué lo conecta? Entonces voy a abrir por aquí el chat de nuestro espacio. Todos lo pueden ubicar, profes, ahí en la barrita inferior, donde están enviando los saludos, etcétera, etcétera. Ahí les acabo de enviar un enlace. También pueden, si lo quieren hacer desde su celular, escanear el código QR y también los lleva
al espacio donde vamos a escribir esa palabra, ¿cierto? ¿Con qué me conecta cuando escucho narrar, narrativas, cuando lo pienso en lo educativo? ¿En qué me evoca? Profe, nos vamos a dar 2 minuticos. Listo, para que miremos qué nos sale en esa nube de palabras. Profe, ya trabajo. Sí. Pues ahí les compartí un enlace. Veo que muchos me están escribiendo por el chat. Pueden ingresar al enlace y en el enlace pueden anotar esta palabra. ¿Me confirman si les está dando acceso? Sí, señora. Listo. Voy a dar una miradita a ver cómo se va alimentando esa nube de palabras para que podamos ver. Miren que les debe abrir una ventanita como esta y ahí les pide a ustedes que escriban su respuesta para que luego podamos mirar cómo se va complementando esa nube de palabras. Yo me voy a loguear para poder ingresar y poder mirar cómo se va construyendo nuestro mapa. ¿Cómo vamos, profes? Hablando. Unos minuticos, ¿cómo vamos, profes? No dice dice al van a hacer una religión. Profes, recordemos mantener nuestro micrófono silenciado, si no vamos a hablar. Ahí ya. Ujú. Ya está. Bueno, listo, profes. Profes, recuerden por favor silenciar sus micrófonos, les agradezco mucho. Profes, ya tenemos por aquí 156 participaciones. Ahí se nos va llenando nuestro muro, ya enseguida les voy a mostrar. ¿De cuál cae? Ahí están viendo también en pantalla la instrucción. Bueno, profes, ahí vamos viendo pantalla. Lo voy a poner más grandecito para que miremos todas esas palabras que ustedes han ido compartiendo. ¿Con qué estamos relacionando narrativas? Miren cómo se va complementando nuestro muro, cómo va cambiando todo el tiempo con todas las participaciones de ustedes.
Listo. También voy a darle una leidita a sus participaciones en el chat, a quienes de pronto no les dio la información. Entonces, profes, lo voy a cerrar en este momentico para que también nos pare de moverse y podamos entonces como leer algunas de esas conexiones que establecemos. Listo. Entonces lo voy aquí a parar, a pausar. A ver si yo lo puedo aquí organizar para que miremos esos resultados. Bueno, profes, entonces les pido que ya dejemos de ingresar información, podemos parar ahí para que lo podamos mirar. Entonces, miren unas palabras que van saliendo con lo que vamos conectando. Conectamos narrar o narrativas con historias, con contar esas historias, con la palabra experiencia, con la palabra memoria. Ojo, miren la palabra por aquí interesante, con la palabra ficción. No solamente contamos sobre lo que acontece, también narramos cosas que imaginamos, que pensamos, que proyectamos. Encontramos por acá contextualización, acontecimiento. Siempre que narramos, narramos sobre algo que está ahí y que se configura como un elemento importante para nosotros. Bueno, hablamos entonces por acá de experiencia, imaginación, pensar y analizar, escuchar también como un ejercicio en doble vía, un ejercicio donde nosotros contamos, pero también nuestro relato se realimenta del relato de otros, cómo narrar desde la metáfora, está también por aquí la palabra, la fantasía, la asociación de narrativa con comunicación, lo vemos también por acá con escritura, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de narrar o de narrativas en general, no solamente nos estamos remitiendo a lo escrito, también estamos hablando de esa tradición oral, de ese poder comunicarle al otro. Entonces hay distintas maneras de comunicar y de narrar la práctica, de narrar lo que vivimos y todo eso hace parte de esa historicidad, de esos momentos de la vida que compartimos a través de esos relatos. Entonces, profe, yo creo que todos ahí vamos muy enfocados en el asunto, vamos muy en esa vía de lo que nos permite la narrativa, de hacia dónde nos llevan las narrativas y cómo eso es un elemento también importante en el marco de la práctica. Entonces, vamos en esa línea. Cuando lo llevamos a lo educativo, surgen también otras palabras de conexión y lo vimos en el mapa, en la nube, como son la formación, como también la narrativa puede ser un elemento que me permita a mí reconocer la práctica para poder pensar, reflexionar sobre ella y transformarla. Entonces, cuando hablamos de narrativas en educación, se constituyen un ejercicio de autorreconocimiento, de reflexión personal y profesional. Cuando yo vuelvo sobre algo que me aconteció, sobre algo que me pasó en mi aula de clase con mis estudiantes, es un ejercicio de estimular el recuerdo, es un ejercicio también de volver a revivir muchos de esos sentimientos. Quizás a algunos de ustedes les ha pasado que cuando piensa en esa primera clase, cuando piensa en la primera vez que usted se enfrentó a un desafío en el aula, ¿cómo usted se sintió? Casi que cuando estimulamos el recuerdo, volvemos a pasar sobre el cuerpo todas esas sensaciones, todas esas emociones de esas vivencias que hemos tenido. ¿Cierto? Entonces, desde ahí, eso nos permite comprender la experiencia educativa a través de esa narración y podernos repensar también en nuestra propia historia. Entonces, cuando hablamos de las narrativas, hablamos en un triple sentido. Una narrativa como un fenómeno que acontece a diario, que acontece de manera espontánea, que lo vivimos todo el tiempo, desde que hablamos con el colega en la sala de profes, desde que llegamos a la casa a contarle a nuestras familias qué nos pasó el día de hoy. ¿Cuántas veces nos llevamos esas historias? Lo que me pasó con el estudiante, lo que me pasó con la profe, lo que me pasó con mi rector o lo que sucedió en el día a día. Entonces, todo lo que hacemos en nuestro diario vivir está también permeado por ese ejercicio de contar y de narrar.
Hablamos entonces también de las narrativas como un recurso para transformar la práctica. Díganme, profes, ¿cuántos no llenamos nuestro diario de campo? Y vamos anotando ahí lo que pasa, lo que sucedió hoy en la clase, lo que hicimos. Vamos guardando memoria de esos hechos, de esos acontecimientos, pero no simplemente como un ejercicio de recopilación, sino también como un ejercicio de volver sobre ello, de preguntarnos qué pasó aquí, por qué esto no me funcionó, cuál fue la reacción de mis estudiantes cuando hicimos esta actividad. Todo eso nosotros lo vamos recopilando, pero ahí lo recopilamos no solamente para contarlo, sino para poderlo reflexionar, para poder volver sobre ello. Y hablamos también de las narrativas como una metodología de investigación que me permite a mí acercar, sistematizarlo, analizarlo y poder producir a partir de ello nuevos discursos, nuevas producciones o incluso ampliar ciertos aspectos desde el campo de conocimiento que estamos manejando. Entonces ya vemos que las narrativas deja de ser también un ejercicio tan artesanal para poderse tecnificar y convertirse también en un ejercicio investigativo válido y reconocido en el marco de la investigación educativa. Cuando narramos como fenómeno, ¿cierto? Es decir, como eso que pasa en el diario vivir, ahí nosotros podemos pensar también qué aportes puede generar eso que contamos, eso que conversamos los maestros en nuestra propia práctica. Digamos que una primera conexión que encontramos en esa narrativa como fenómeno, profe, si lo vamos a ver en el diario. Cada vez que nosotros hacemos una capacitación o una formación con maestros y llevamos un tema, casi que lo primero que sucede es el ejercicio de catarsis. Cuando nos llevan un tema en el aula, todos empezamos a contar qué nos pasó, cómo nos hemos sentido, si eso ha funcionado, si eso no ha funcionado, por qué estamos de acuerdo, por qué no estamos de acuerdo. Entonces, el mismo ejercicio de podernos expresar, de poder decir, va también decantando un poco esos pensamientos y esas emociones. Y pensémoslo también, un primer ejercicio de poder transformar algo que nos incomoda de nuestra práctica es también nosotros hacer el ejercicio de reconocer qué es eso que nos incomoda. Y es justamente en el hecho de contar, de narrar, de compartir esa experiencia con nosotros, con otros, que lo hacemos consciente y lo traemos al aquí y a la ahora, lo traemos a nuestro presente. Entonces nos dice la profesora Nancy Ortiz, nos trae esta frase a colación. Nos dice, alguien en el movimiento de situarse y desituarse de determinada realidad educativa se da cuenta que algo se escapa a lo predecible, un enigma, un secreto que se sale de los marcos explicativos convencionales y siente la necesidad de comprenderlo. Se trata de eso que llamamos como el acontecimiento, que tiene un fuerte carácter poético, que es una experiencia desinstalante, un acontecimiento de vacío que vacía el yo, lo desinterioriza, lo desubjetiviza, llenándolo así de dicha. Todos los acontecimientos son bellos porque expropian al yo. ¿Qué es eso, profes, del acontecimiento? El acontecimiento no es lo que nos pasa todo el tiempo. Yo todos los días me levanto, ¿cierto? Hago una rutina, me desplazo a mi institución educativa, entro al aula de clase, converso con mis compañeros, pero no todo eso que me ocurre en esa cronología del día es realmente ese acontecimiento. El acontecimiento lo leemos también desde la perspectiva de Jorge La Rosa como eso que nos atraviesa, eso que nos incomodó, que nos conectó con una emoción, que hace que se fije también en el recuerdo y que nosotros consideremos que es importante y es un objeto de recordación para nosotros. Entonces, desde ahí partimos también en ese potencial de la narrativa como fenómeno, cómo utilizamos nuestra voz para narrar, incluso para denunciar lo que acontece. Profes, les estoy proyectando aquí en pantalla una grabación de una canción. No sé si alguien de ustedes la conoce desde antes. ¿La conocen? ¿No la conocen? De No, Víctor Santa Cruz. Es un poema aquí declamado, ¿cierto? ¿Lo conocen? Yo la conozco. Sí, profe Kevin. No.
Sí, sí la hemos escuchado. ¿La han escuchado? Algunos no la conocen. No. Yo no la Profes, entonces lo voy a proyectar para que lo escuchemos, para que lo miremos, dejen que eso se conecte también con ustedes. Me cuentan ustedes si están escuchando. Yo voy a pasar aquí a proyectar y me cuentan ustedes si se escucha. Profe, ¿sí se escuchaba? Sí, 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 se escucha. Sí. listo, listo. Entonces, ahí la voy. no. Profe, en este momento la paré, pero ahorita cuando empezó la escucharon. Sí. Listo, profes. Entonces la voy a proyectar. Recordemos mantener nuestros micrófonos en silencio para que se nos pueda escuchar bien. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí, ¿qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba. Me alacé el cabello, me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra, soy, negra, 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 soy, negra, sí, negra, soy, negra, 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 soy. Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Y negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin. Ya no retrocedo. Al fin. Y avanzo segura. Al fin. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color y ya comprendí. Al fin ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy. Bueno, profes, quisiera de pronto escuchar a algunos, quienes escuchan por primera vez o ahorita también quienes por segunda vez lo escuchan. ¿Qué les evoca esa narración? ¿Qué sienten cuando escuchan esa narración? Hola, Adelante, sí, profe. buenos días. Pues Buenos a mí días. escuchando a esta muchacha me hace pensar en Goya, la, la niña que hace parte de este grupo Choquitao, donde ella también tuvo que afrontar pues esta situación del racismo para salir adelante y de hecho sus canciones precisamente van en esa búsqueda de reivindicar pues la afrocolombianidad. Entonces es un grito pues estremecedor, de verdad que es muy impactante
y muy maravilloso a la vez porque la negra se reconcilia como con su ser y valora lo que es. Entonces, gracias por el video, muy bacano. Listo, profe Giovanni, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere contar? Hola, ¿me escuchan? Sí. Adelante, profe Jorge. Ah, bueno, es primera vez que escucho la canción, no había tenido la oportunidad de hacerlo, pero al momento de escucharla y empezar a leer cada una de las frases que colocaban, pienso en lo primero que se me ocurre es la aceptación como tal. Cada ser humano es único y así igual con sus virtudes, con sus cualidades, incluso con sus imperfecciones. Lo importante es primeramente aceptarse como es uno mismo y seguir hacia adelante, visualizando el horizonte, proyectando la meta que se quiere lograr en la vida, independientemente pues de las circunstancias externas, digamos que comentarios, obstáculos que se llegan a presentar, que eso no debe ser un motivante para detenernos, sino para seguir como al final de la canción ella lo expresa. Ujú. Y profe, muchísimas gracias. Profes, quiero leer por aquí lo que nos dejan en el chat. Nos dicen que evoca la aceptación de nuestras raíces ancestrales, es un relato de vida, un relato de libertad, es una forma de aceptar ese color, ese origen, ¿cierto? Muchas cosas que van evocando. Adelante, Luz Elvira, Luz Elba, perdón. Yesenia, buen día para ti y para todos y todas. Pues es que la música a través de la historia ha sido una herramienta supremamente poderosa, precisamente para denunciar lo que ha sido a través de la historia las invisibilizaciones de los seres humanos, los más desvalidos, los más olvidados. Entonces, la música afro ha sido ese principal instrumento, pero así también ha sido el tango, la cumbia, el porro, el vallenato con los junglares de esta bella costa colombiana. Entonces, es precisamente otra forma de narrar la situación, la realidad, las vivencias. Pues, también nos invita a que narrar no es solamente a través del papel, sino a través de lo artístico, la música, la danza. Entonces, bienvenida esta forma de narrar. Así es, profes. Buenos Es también días, profe. entonces comprender que esa narración puede venir en múltiples formatos. Adelante, profe. Buenos días. Buen día. Esa canción evoca historia, ¿cierto? El pasado de una cultura que ha venido siendo marcada o que fue marcada, ¿cierto? Por la esclavitud. Entonces, yo lo relacioné también con lo que vivimos a diario en las aulas, cuando los niños, lo que estamos viviendo actualmente, cuando los niños se angustian, cuando le dicen gordo, cuando le dicen feo, cuando le dicen negro, ¿cierto? Entonces es como eh, empoderar a los niños de que no importa las palabras externas, lo que importa es lo que hay dentro del ser humano, lo que importa es la esencia de la persona. A eso cuando escuchaba la canción me pensaba en esas palabras. Muchas gracias. Listo, profe, gracias a ti. Profe, yo creo que vamos a dejar ahí la participación porque entonces hay algo que nos va quedando de ese ejercicio. Finalmente, todos cuando escucharon, algo pasó, algo se quedó en su mente, en algo se fijó, en una frase, en una expresión, a lo mejor pensó si eso lo había vivido, si personas cercanas lo han vivido. Y justamente ese es el potencial del relato, que esa historia que ella nos está contando acá se comienza a conectar de alguna manera con nosotros, nos evoca recuerdos, nos evoca momentos o capta la atención desde esa misma experiencia que el otro nos comparte. Entonces, eso que vivimos ahorita alrededor de la canción es parte también de poder entender ese potencial de estos ejercicios de narración en múltiples formatos. Piénselo cada uno de ustedes.
¿Qué puede pasar si ponemos esta canción en el aula? O si nos dedicamos, incluso como lo decía la profe, a escuchar con detenimiento ciertas melodías que van contando y relatando unas historias, pero unas historias que se vuelven historias compartidas cuando esos otros se encuentran en esa vivencia del relato. Entonces, desde ahí, narrar no es solamente sentarnos a tomar el tinto y contarnos, sino narrar es abrirnos a esa multiplicidad de formatos que nos permiten también revivir esas historias y traerlas como objeto de reflexión. Entonces aquí, indudablemente, Victoria Santa Cruz con esta letra, pues se conecta también con una realidad sentida, con algo que nosotros llamamos también con una expresión de resistencia, con algo que llamamos actualmente como las perspectivas de colonialistas, que hablan de darle voz a esas personas o a esos sectores sociales que han sido históricamente silenciados y cómo estas narraciones se vuelven esa manera de materializar ante otros ese posicionamiento del sujeto sobre sí mismos. Entonces, estas narraciones también las vamos a encontrar sobre la perspectiva de género, también las vamos a encontrar incluso de los mismos maestros, porque los maestros también en la historia hemos sido sujetos vulnerados quizás de Profes, hola, ¿me escuchan ahí? Listo, profes, algo pasó, algo se me Fuerte, cerró y me desconectó un momentico. fuerte y claro. Listo, profes. Voy a retomar donde íbamos, ¿vale? Vale. Listo, profes, que me asusté cuando esto se me cerró. Listo. Entonces, colegas, veníamos conversando entonces de este asunto, de cómo los maestros también podemos utilizar este recurso para también hablar, alzar nuestra voz, poner sobre la mesa eso que acontece en nuestro cotidiano, pero también que ese sea un canal que permita externalizar eso que está ahí, que está puesto, que muchas veces no se dice, pero que es necesario también compartirlo para otros. Entonces, desde esa perspectiva, profes, nosotros también podemos comenzar a abrir esa gama de esas narrativas, ¿cierto? Cuando lo hablamos en el marco de nuestra práctica. Comúnmente, en el ejercicio de los maestros de narrar nuestra vida o de narrar lo que hacemos en el aula de clase, podemos también hablar de dos dimensiones, algo que conocemos como una narrativa pedagógica, donde estamos narrando el acontecimiento del aula, eso que nos pasa, esas narrativas que evocan esos trayectos, esas trayectorias de vida, esas reflexiones, incluso sobre la existencia misma, sobre lo que hacemos que quizás hemos tenido muchos de nosotros en algún momento especial, en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, en muchas de las publicaciones de las secretarías, muchos maestros envían estos relatos, contando, reflexionando sobre por qué se hicieron maestros, por qué han decidido continuar en la práctica, cuáles han sido esos encuentros y esos desencuentros con la profesión, pero cómo esas reflexiones les permiten hoy situarse como sujetos, como personas, como docentes. Pero también podemos hablar dentro de esa gama, más allá de la narrativa como denuncia, más allá de la narrativa de contar lo que hacemos día a día los maestros,
una narrativa que se abre también hacia lo didáctico. Cómo yo puedo contar las decisiones en términos de lo que hago, de lo que planeo, de lo que estructuro en el aula de clase, también a través de una narrativa. Entonces ahí nosotros estamos hablando de narrativas didácticas, narrativas que recopilan esas experiencias de aula, que le van contando al otro maestro qué hacemos, por qué lo hacemos, y van también configurándose como un medio para que otros reconozcan esa práctica y puedan replicar esas prácticas. Entonces son distintas maneras. Yo puedo contar muchas cosas, pero también en el marco de mi práctica como ser maestro, puedo también entonces decidir qué asuntos de mi práctica quiero compartir, quiero comentar y quiero también poner a disposición de otros. Seamos conscientes, maestros, de algo. Cuando yo cuento esa historia o esa vivencia sale de mi cabeza, ¿cierto? Se escribe o se comparte, comienza también a salir de mí, deja de ser ya algo propio para ser un objeto compartido que puede ser entendido, interiorizado y deconstruido por los otros de múltiples maneras. Acá, por ejemplo, les comparto un texto titulado Mi área de ciencias naturales. Les voy a compartir como un bosquejo de un ejercicio de narrativa didáctica, de cuando yo ya paso de contar lo que me pasa a contar lo que hago en mi práctica. Entonces aquí tenemos un título que nos habla aproximación a la comprensión del movimiento parabólico mediante la construcción de cohetes de agua. Ese es como el título técnico de esa experiencia. Pero cuando yo me pienso en cómo se lo voy a contar a otro maestro, cómo se lo voy a contar a otra persona para que pueda entender lo que hice, lo que resolví, lo que me pasó, las decisiones en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo titulo Astronomía para llevar conceptos al aula. En este escrito, por ejemplo, la maestra narra por qué se interesó en el tema, cómo ha sido el trabajo de esa temática en su contexto, ¿cierto? ¿Cuál fue, digamos, las situaciones que tuvo que resolver para poder concretar esa propuesta, para poderla adaptar con los estudiantes con la que los desarrolló? Pero maestros, ojo ahí, ¿qué es lo que diferencia también esta narrativa didáctica de una narrativa de contar lo que nos pasa? Es que aquí nos enfatizamos en esas decisiones de enseñanza. Le damos pie a contar qué hicimos, cómo lo hicimos, qué detonó lo que hicimos. Ojo ahí, no es simplemente un organizador o un derrotero paso a paso, es la reflexión que acompaña lo que hicimos. Entonces, por ejemplo, ya cuenta acá que ella desarrolló una unidad didáctica, que esa unidad didáctica estaba alrededor de unos conceptos, que eso lo llevó al aula de clase, digamos que bajo cierta iniciativa, bajo ciertas ideas o estructura, pero va contando también qué pasó en el aula de clase cuando comenzó a desarrollar esa propuesta. Esta manera de narrar es expresarle a otros cómo lo vivimos, pero se convierte también en algo que puede nutrir la práctica del otro, en la manera en que recopila lo que se hace y la reflexión sobre lo que se hace como un antecedente para que otro pueda pensarse esa práctica. Al final de esta narración, profes, les comento, la maestra reflexiona sobre lo que no le funcionó, lo que le recomienda a otros maestros que adapten, que modifiquen, y hace también ese análisis de su propia propuesta y comparte quizás esos elementos de reflexión, esos elementos o opciones de mejora sobre eso que ella implementó a través de esa narración. Entonces es importante aquí ir visibilizando los maestros, que no nos quedemos solamente en la perspectiva de la narrativa, de contar la historia, sino también cómo volvemos esas historias sobre lo que hacemos en el aula, un elemento de reflexión pedagógica y, ojo, un elemento que aporta a la construcción de conocimiento en el aula de clase, de un conocimiento que parte de la experiencia del docente, pero que cuando se comparte se vuelve también un conocimiento formalizado y legitimado a través de esas lecturas y de esas reflexiones que otros maestros hacen sobre ello. Entonces, volvemos.
Venimos hablando de unas narrativas como un fenómeno, como algo que acontece a diario, para pasar a pensar la narrativa como algo que nos permite sistematizar, que nos permite reflexionar, que nos permite develar lo que pasa para poder contar y volverlo un objeto de conocimiento de nosotros para con los otros. Aquí, profes, tenemos también una recopilación, un videíto sobre qué son esas narrativas pedagógicas y didácticas. No lo vamos a proyectar acá porque ya es un videíto de 10, 15 minutos, pero la idea es que con esto les vamos a compartir a todos la presentación a quienes se inscribieron para que ustedes también lo puedan escuchar. Aquí la profesora Gloria Yepes, en un trabajo que se hizo con la Red de Ciencias Naturales de acá del departamento de Antioquia, por allá alrededor de 2014-2015, justamente sistematiza eso y nos da también unas recomendaciones en términos de cómo empezar a narrar la práctica. Nos habla de la importancia de mirar el contexto, de poder ser descriptivos también en eso que acontece para que otras personas que nos leen puedan también entender lo que pasa particularmente en nuestros espacios, en nuestra aula y en nuestras instituciones y pueda también hacer esos procesos de encuadre. ¿Cómo se está viviendo en el marco de lo que me comentan en este relato, pero qué de este relato puedo tomar como un aspecto que yo pueda trasladar hacia mi propia práctica? Entonces, de ahí hablamos, entonces, maestros, de unas narrativas que nos permiten entonces pensarnos ese narrar como un ejercicio sistemático, como un ejercicio riguroso, como un ejercicio reflexivo, como un ejercicio también de construcción y de transformación de la práctica. Actualmente, nosotros podemos pensar en esas distintas formas y maneras de narrar. Tradicionalmente, profes, nosotros lo hemos hecho. Yo creo que la manera más convencional ha sido a través de los escritos. ¿Cómo entonces yo puedo escribir y narrar? Lo puedo hacer a través de la metáfora, a través de un cuento, lo puedo hacer a través de una crónica, puedo también narrar a través de un texto libre donde yo voy relatando esa experiencia, contándole a otros eso que acontece. Actualmente, esta gama de cómo presentar esas historias, cómo hacer esas reflexiones o evocar también la reflexión del otro, se hable a múltiples formatos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta palabra, algo que mencionan por ahí como storytelling o narrativas digitales, ¿cierto? Es contar, pero hacerlo en formato audiovisual, pero ojo, hay unos elementos que configuran ese storytelling que nos permite también como explorar y también dar cuenta de ese potencial de la narración. Y es que esas narrativas audiovisuales, cuando las producimos, llevan una intencionalidad, un mensaje que está puesto dentro de esa narración. Nos recrea unos ambientes, unos contextos, unos espacios, pero también nos delimita unos personajes y una situación que ponemos a colación como ese eje de reflexión o ese eje de conflicto. Entonces, desde ahí, cuando yo decido presentar esa narrativa o construir esa narrativa audiovisual, hay una intencionalidad que ese sujeto que la produce va poniendo en esa narración, así como lo hacemos igualmente en un texto escrito, que cuando yo cuento la historia, voy contando ciertos elementos, los voy hilando, pero voy volviendo por el final de ese escrito a unos elementos reflexivos que voy configurando en esas narrativas. Aquí lo podemos ver en otro formato. Y ojo, un formato que para muchos da pie también a detonar esa emocionalidad, esa conexión, quizás en el sentido como lo vimos en la canción de Victoria Santa Cruz, pero que hoy ya nos llevan un mensaje que puede ser un poco más directo, consecuente también con muchos aspectos de la práctica. Entonces, profe, lo voy a abrir por acá. Ustedes me comentan si lo pueden ver. Este está en traducción, pero la idea es que todos podamos ir siguiendo la traducción en la parte de abajo. Okay, so I'm going to just give you some action. Hola, Yesenia, eso se ve como en cámara lenta, ¿no?
No se está entendiendo muy bien. Hola, profe, lo ven entrecortadito, Sí, como que no no nos está bien carga muy dividido. bien, Sí, ¿cierto? señora. Espérenme, profes, voy a ver si lo puedo volver a reproducir. A ver si de pronto nos mejora un poquito la resolución. Me voy a salir de acá un segundito. Ahí, vamos aquí. Lo voy a volver a poner a cargar. Mira que acá me muestra como que vuelve un poquitico más nítido, pero creo que al compartir puede que nos vuelva a pasar. Les propongo, profes, que si vuelve y nos sucede, tratemos entonces de ir viendo las imágenes, también que nos comunican, qué vamos percibiendo de eso que nos están mostrando a través de esta narrativa audiovisual. ¿Listo? Bueno, lo voy a volver aquí a poner grandecito y lo voy a volver a poner a reproducir. Okay, so Profes, los escucho. ¿Qué percibieron ahí? Aquí ya hay un mensaje más claro, más directo, toda una producción también a raíz de esa narrativa, pero que se acompaña también de las imágenes, de esa descripción de situaciones y que nos lleva también a dejar un mensaje ahí muy claro. ¿Qué percibieron ustedes en torno a ese mensaje? Esta narrativa audiovisual, ¿a qué nos evoca? Por ejemplo, los escucho. ¿Quién nos quiere compartir, profes?
Buenos días, ¿cómo está? Qué pena, lo que pasa es que como el video estaba muy pausado y tampoco se escuchaba nada y la idea era también mirar las imágenes, ¿no nos podrían hacer el favor de compartir el link para poder verlo en YouTube, para poder entenderlo un poco mejor? Ay, profes, claro que sí, o sea, no se escuchó nada de toda la, Buenos de toda días. la... No, de mi parte no pude escuchar nada. Lo que pasa es que estaba en inglés también, está, pero veían abajo la traducción. Sí, Sí, señora, se veía la traducción. buenos Listo. días. Adelante, profe. Bueno, yo sí vi el mensaje. Me parece que pues es muy interesante porque ahí se muestran los cuatro puntos: mensaje, ambiente, personaje y conflicto. Creo que es lo que uno también vive en la escuela con los alumnos. O sea, la reflexión pedagógica sobre el asunto del que es más introvertido, el asunto del bullying, se puede mostrar ahí pues la relación pedagógica entre lo que tenemos que ir los docentes con la atención entre las diferencias en los alumnos. Creo que tiene que ver mucho también con esa relación pedagógica. El mensaje que veía ahí era que las niñas, o sea, el pegar de las niñas es un asunto más débil que el de los niños, ¿cierto? Entonces, ahí está como el conflicto pedagógico. Y eso muchas veces lo encontramos en la clase cuando el que es más vivo, el que es más astuto y el que es más dormido, pues siempre tendemos a discriminar esa relación que encontramos en el asunto pedagógico. Y de ahí pues también nuestro deber como docentes de tratar de estimular a los alumnos a que en su manera de ser sean como son y no se sientan a ver lo que son. Me parece muy importante que hay muchos niños que son introvertidos, pero que pueden ser unos genios en el futuro o tener grandes habilidades y talentos. No van a ser más hábiles, los más fuertes, ¿cierto? Entonces creo que desde ese punto de vista me parece importante trasladar esa narrativa al asunto pedagógico en la escuela, como muchas veces los niños son también, digamos, vulnerados en sus derechos porque no hacemos, digamos, una relación de sensibilizar esa relación de comportamientos. Profes, ¿me escuchan? No sé si se me fue a mí la conexión o al profe. Nosotros Ya eso era escuchamos, todo. a usted no la escuchamos. Profes, ahí volví, es que está un poquitico inestable la conexión. Profes, ahí me escuchan. Sí, Yesenia. Sí, sí, te escucho Listo, ay, perfectamente. profe, vea, estamos aquí con Y toda la red y justo hoy hemos tenido todas las fluctuaciones. Listo, pero bueno, aquí regresamos, profes. Profe, la estábamos escuchando, la profe que nos estaba compartiendo. Profe Adrián, tiene la manito alzadita. Hola, sí. Adelante, Eh, profe. bueno, es que quería de pronto compartir algo acerca de lo que vimos en el video. Yo creo que tiene que ver con el significado que le damos al mensaje. Sí, por ejemplo, cuando uno o los niños dicen, no es que patea como una niña, ¿qué significado le estamos dando a ese mensaje? Patea como una niña quiere decir que es débil o, pues a pesar de que un hombre en su parte física como que tiene de pronto más fuerza, pues no quiere decir que las niñas sean débiles, ¿cierto? Entonces, como es darle un nuevo significado a los mensajes que se están transmitiendo. Yo creo que todo partiría desde ahí, desde resignificar ese mensaje que se emite entre los niños y entre los mismos adultos también a veces tenemos ese vocabulario. Entonces, ser conscientes de las palabras que decimos y qué significado queremos darles. Así es, profes. Pero entonces ahí pensémoslo, cómo quizás esas narrativas se vuelven en un medio
para no llegar simplemente al aula con la cátedra de por qué actuar de esta manera o por qué utilizar esta perspectiva u otra, sino también enfrentarnos a mirar esa realidad. Si ustedes se dan cuenta en ese video sucede algo muy especial. Cuando ya contrarian a los niños, si eso es lo que piensan de sus hermanas, si esa es la manera en la que observan a sus personas cercanas, ya ellos entran como en cuenta de que eso que están planteando no es lo que identifica a sus hermanas, a sus madres, a las mujeres que los rodean, y comienza también a darse ese proceso de construcción. Entonces ahí esa narrativa es un elemento que permite encontrarnos con esa realidad, verla desde otra perspectiva para poder volver y reflexionar sobre ella. Profes, tenían unas manitos levantadas, los escucho. ¿Quién más quiere compartir algo? Quizás algunos de nosotros hubiésemos también corrido de la misma manera, porque tenemos esa asociación de lo que socialmente implica esa expresión de, de portarse o de actuar como niño o como niña. Profe, Adelante, profe Ana. buenos días. Que es tan complicado, profe, por ejemplo, cuando una niña, como decía el profe, pues qué mensaje damos como de debilidad ante las niñas si patean suave, pero también como es de complejo cuando una niña patea duro y lo hace parecido a un hombre. Ahí es donde como que está la dualidad. Y es muy importante pues como con los estudiantes fomentar el hábito de que, o esa confianza para que cuenten sus cosas, pero también en el público la paciencia de escuchar al otro profe. A veces pasa que hay niños que son muy tímidos, su personalidad es más bien como callados. Entonces usted les da la palabra y ellos no hablan. Y el profe es el primero que se desespera y se la pasa a otra persona. Y es no, es generar esa confianza, esa espera, esa paciencia, ese respeto. ¿Cuántas personas optan por quedarse calladas porque les da pena hablar, porque los otros se ríen? Entonces es como decir, bueno, una persona no es que lo sepa todo o el otro no es que no sepa nada, es que juntos construimos y que el aula sea un espacio donde cada uno pueda dar su punto de vista y aprender a respetar el punto de vista del otro y hacer esos análisis de que, profe, de que cada uno es, como le nace ser y como quiere ser. Y cada uno es el cúmulo de las vivencias que tiene. ¿Cuántas cosas pasan antes de que los estudiantes y los maestros lleguemos al aula? ¿Cierto? Entonces, y todo eso confluye ahí. Entonces es como la confianza que hay que generar para que hablen y el respeto. Patean muy débil o patean muy fuerte, es él y su circunstancia, es él y su situación, él y su fuerza. Y hay que generar ese respeto, profe. Hacer conciencia de ese respeto que hay que tener. Claro que sí, profe, profe Ana, muchas gracias por eso que nos comparte, porque pues finalmente, profes, aquí estamos viendo otra manera, ¿cierto? De cómo utilizar ese poder de la historia, de esa narración, de ese acontecimiento, como un elemento que nos permita poner como eje de reflexión esos asuntos. Entonces, miren lo que pasa también cuando nosotros interactuamos con esas narrativas, con esas historias que otros nos cuentan, pero también cuando interactuamos con la propia, con la de nosotros, cuando ponemos ahí lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, lo que hemos percibido y lo volvemos también un objeto de reflexión. Cómo entonces también ese autonarrar y compartir se vuelve en un ejercicio que permite conectar. Yo creo que lo que hemos vivenciado con esos videos que hemos visto ha sido justamente en esa línea, cómo eso conecta fibras con nosotros, cómo lo que nos ponen ahí en esa narración o en ese texto o en ese formato va generando también algo en nosotros alrededor. Y ese es el potencial que tiene la narrativa, ¿cierto? Esas narrativas pedagógicas, didácticas de la formación que no están vistas en otros medios, que no son propias de otras formas de divulgación.
Entonces, profes, ahí justamente entramos a pensar entonces también la narrativa como una metodología de investigación, como un aspecto que es formalizado, que nos habla de un camino para comprender, sistematizar, investigar la práctica educativa a través de las voces de los protagonistas. Cuando hablamos de esa narrativa como una metodología formalizada, profes, ahí ya estamos hablando del diseño de instrumentos, de técnicas que nos permitan recopilar información para poder producir esas narraciones. Ya no es solamente una narración que se queda en la historia, sino que es una narración analizada, pensada, reflexionada, reproducida, ¿cierto? Y vuelta a escribir alrededor de esas interacciones, de esas múltiples conexiones desde la historia, pero también con la literatura, con los relatos, con el trabajo también de otros académicos alrededor de esos asuntos que rodean la práctica. Entonces aquí nosotros hablamos de muchos momentos que nos han permitido entender esas narrativas ya no como una denuncia, ya no como un objeto de reflexión solamente de la práctica, sino ya como un elemento de investigación en la práctica. Podemos hablar aquí del giro hermenéutico, de ese volver a la interpretación, del giro narrativo, de entender el potencial que hay en la historia, en los relatos de vida, en lo que acontece en el cotidiano y de algo que llamamos también como el giro decolonial, volver a dar voz a los que históricamente han sido silenciados. Entonces, desde ahí podemos hablar de esa perspectiva de narrativas como forma de investigación, forma de entender el pasado para comprender el presente y perfilar hacia el futuro. Entonces podemos decir que narrar pasa por sostener la memoria para luego reivindicar ese saber de la experiencia. En un enfoque narrativo, nos dice Bolívar, se da prioridad a ese yo, a ese sujeto, un sujeto que es de naturaleza relacional, comunitaria porque interactúa con personas, pero donde aflora también esa subjetividad como una forma de construcción social de ese conocimiento y de ese discurso compartido entre maestros. En este No, aspecto, tengo que escribir un correo. nosotros podemos hablar de distintos autores que nos hablan de narrativas en el campo de la investigación y sobre todo en el campo de investigación educativa. Podemos aquí mencionar algunos, quizás los más cercanos en nuestro contexto, Gabriel Murillo, Nancy Ortiz y el profesor Alberto Echeverry de la Universidad de Antioquia, que ellos ya escriben y nos dicen entonces cómo esa narrativa pasa de ser ese ejercicio artesanal a un ejercicio investigativo, reflexivo, riguroso también en el marco de esa sistematización y de ese análisis de las prácticas pedagógicas. ¿Qué nos dicen ellos aquí? Que entonces esas narrativas en el ámbito investigativo buscan potenciar esa autorreflexión y por ende el desarrollo profesional de los maestros, es decir, nos permiten a nosotros mejorar nuestra práctica profesional. ¿Para qué las utilizamos actualmente o comúnmente? Ese ejercicio de investigar a través de narrativas es algo también común, profes, en la formación de maestros. Cuando nosotros indagamos por el ciclo vital de los maestros, es decir, su trayectoria de vida profesional, cuando van transitando por esas distintas fases de la carrera docente, ¿cierto? Mis primeros años de ejercicio profesional, ¿qué pasa en esos primeros años? Pero luego, ¿qué pasa cuando me traslado a otra institución? ¿Cómo los maestros vivimos todos esos cambios y transformaciones? Eso nos permite analizarlo a través de la narración para poder pensar cómo hay que mejorar los procesos de formación inicial, cómo se pueden generar procesos más acordes de formación y de capacitación de maestros, pero nos permite también entender qué es lo que está pasando con los profes para poder desplegar alternativas de acompañamiento o procesos de mejoramiento que le ayuden a los maestros y a las maestras a atender esas dificultades. Entonces, en ese punto, investigar la práctica de los maestros a través de esas narrativas, poder sistematizar y recopilar esa información, se vuelve un elemento que contribuye a esa construcción de identidad profesional y que despliega también quizás procesos de mejoramiento en torno a la formación del maestro que luego esperamos detone también en su práctica pedagógica. Como ya lo vimos con el storytelling, incluso con la canción que nos trae el poema de Victoria Santa Cruz,
Esas narrativas también pueden ser objeto de investigación de lo que pasa con nuestros estudiantes, de lo que pasa con nuestras familias. Podemos citar algunos temas que podrían aflorar a través del relato, a través de las narrativas, como son el conflicto armado, el desplazamiento que muchas veces han vivido las familias de nuestros estudiantes, que viven nuestros chicos y chicas, que hemos vivido quizás también nosotros. Poder hablar entonces de esa construcción de identidad escolar, cómo los niños comienzan a sentirse parte de unos grupos, parte de unos colectivos. Podemos hablar también del reconocimiento de los saberes ancestrales, de las familias, de las comunidades. Podemos incluso utilizarlo para recopilar aspectos alrededor de esa perspectiva identitaria, de esa identidad de género, hablar y reconstruir cómo viven los niños y las niñas el ambiente escolar, cómo lo perciben, cómo lo vivencian y pensar, entre otros, cómo esos elementos están afectando a la escuela y a nuestra propia práctica profesional. ¿Cuántas veces, profes, quizás a través de un cuento de un niño o una niña, no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de posibles situaciones de abuso? Cómo en el relato del niño van aflorando elementos que él va contando y que uno cuando escucha de manera atenta empieza a percibir y a generar otras conexiones. Entonces, desde ahí es pensar en cómo formalizarlo, cómo yo puedo hacer un ejercicio de investigación con mis estudiantes, con mis colegas, recogiendo algunos elementos sobre aspectos puntuales que queremos reconocer en nuestra práctica, pero que se pueden sistematizar, que se pueden analizar y pueden desencadenar en procesos de mejoramiento. ¿Cierto? Algo puntual que nos preguntáramos, por ejemplo, si hoy tuvieras la oportunidad, les estoy hablando a ustedes, profes, si hoy tuvieras la oportunidad de sentarse a narrar tu práctica, ¿cierto? A narrar lo que haces allá en sus instituciones educativas, allá en las zonas rurales donde ustedes están, ¿sobre qué escribirían, profes? Si quieren, pueden ir contando por el chat. Si hoy te sentaras luego de este taller a escribir sobre algo de tu práctica, ¿sobre qué escribirían, profes? Por ejemplo, profes, pueden también abrir el micrófono, escribir por el chat. Si hoy me fuera a hacer este ejercicio de narrar, de pensarme algo que está aconteciendo en mi espacio, en mi institución, ¿qué sería eso que quisiéramos comentar o que quisiéramos abordar? Nos dice por aquí Adrián Bustos, metodologías de enseñanza exitosa. ¿Sería algo que le gustaría particularizar, contar, narrar? ¿Alguien más nos quiere contar sobre qué escribiría? Relaciones entre padres y estudiantes, los derechos vulnerados de nuestros estudiantes, qué sueñan los niños y las niñas. Miren ese tema tan bonito, ¿dónde están esos anhelos? ¿Cómo podemos recopilar eso en los relatos de los niños? Pero ojo, no solamente para saber en qué sueñan, para saber qué hay que hacer para que esos sueños se puedan cumplir. Miren que ahí ese ejercicio de narrar, recopila esa información, pero no la deja solamente ahí, nos da un mensaje a nosotros que nos permita cómo mi práctica puede también alinearse a esas expectativas, a esos intereses que tienen los estudiantes. Por aquí nos dicen la resignificación del campo, formas de captar el interés de mis estudiantes, cómo los niños narran esas vidas, ¿cierto? O esas historias de superación que luego pueden ser historias que pueden ser inspiradoras para otros niños y otras niñas que llegan nuevos a la institución o que se están enfrentando también a problemáticas que otros de sus estudiantes ya han vivenciado. Como también, incluso eso es un ejercicio epistolar, de escribir cartas a otros sobre lo que me pasa, puede ser también una voz de aliento para otro estudiante, para otro compañero. Por aquí nos dicen también narrar las relaciones interpersonales, cómo se da, ¿cierto? Entonces vemos un campo muy amplio, profes, desde cosas que atraviesan el ser y el sujeto a cosas que se van a relacionar la práctica, de construirla, a leerla. Justamente esa es como la gama amplia que nos permite la narración, cómo yo puedo utilizar ese objeto de acercarme desde ese contar las historias a objetos múltiples que van desde la dimensión personal
hasta la dimensión profesional, englobando ahí la práctica pedagógica, pero también lo que pasa y lo que acontece con los niños, con las niñas en el marco de nuestra práctica, ¿cierto? Entonces, maestros, esas son muchas alternativas. Qué rico que empezáramos a poner también esos ejercicios, a recopilarlos, a mirarlos con otros ojos, ¿cierto? A pensar eso que está sucediendo ahí, cómo lo puedo captar, cómo lo puedo también inmortalizar para que eso nos permita a nosotros como colectivo docentes, a lo mejor sentarnos en una semana institucional, a lo mejor sentarnos en un espacio de conversación y decir, mira esto que tengo, mira esto que está sucediendo, mira estas voces y mira estos elementos y que podamos incluso en colectivo reconstruir esas historias, analizarlas y profundizar sobre esos hechos o situaciones que están aconteciendo como con nosotros, como sujetos, como maestros, pero también con nuestros estudiantes, con las familias, en general con nuestra comunidad educativa. Aquí, maestros, quiero presentarles como un brochure de distintas técnicas e instrumentos que nosotros podemos utilizar en el marco de esa práctica para poder recopilar esa historia de vida, esa historia de formación o esa historia que atraviesa a esos sujetos con los cuales estamos intentando comprender esos hechos y esos acontecimientos que rodean nuestra práctica. Entonces, un autor que es Antonio Bolívar Domingo y Fernández, nos plantean una serie de elementos o de caminos posibles para captar la esencia de esos momentos y de esos acontecimientos. Entonces nos hablan de la entrevista biográfico-narrativa, que es una entrevista profunda, que es una entrevista donde nos sentamos con el otro a que nos cuente eso que ha sido importante para sí, que nos cuente un poquitico sobre ciertos aspectos, cómo vive, cómo siente frente a algo que está en el seno de eso que queremos investigar. Esa entrevista biográfico-narrativa implica también, maestros, cierta confianza. Uno no va contándole sus problemas a todo el mundo. Entonces, generalmente esas entrevistas son favorecidas cuando ya hemos tenido acercamiento con nuestros estudiantes, cuando ya hemos tenido acercamiento con otros colegas quizás, y tenemos también esa confianza de contarle al otro libremente lo que nos pasa. Hay otra estrategia que podemos hablar, que son las narraciones escritas, ¿cierto? Esas narraciones que pueden ser autobiográficas cuando yo me siento a escribir lo que siento. A mí me dicen, Yesenia, ¿cómo fue tu primer día como maestra? Y yo me siento y me enfrento a esa hoja en blanco y comienzo a contar cómo me sentí, lo que viví, lo que aconteció. Pero eso que yo produzco puede ser objeto de análisis para ese otro colectivo de docentes, para ese otro compañero que quiere entender qué vivimos y qué afrontamos los maestros en esa primera experiencia. ¿Qué haría ese maestro con esas narraciones? Si hoy dijéramos todos los maestros de nuestras instituciones de cobertura van a narrar ese primer día como maestros cuando llegaron a sus instituciones de cobertura. Ahí vamos a enfrentar las expectativas, la realidad con la que encontramos, lo que vivenciamos. ¿Qué podría hacer nuestra institución? Recopilar esas narrativas y poder leer esos puntos comunes entre las narraciones de todos esos maestros para luego decir, mira, colega, me estoy dando cuenta que de los 50 o 40 maestros que tenemos en la institución, todos tuvieron un ingreso difícil. Mira, están narrando acá que cuando llegaron, nadie los recibió, tuvieron que llegar solos a la institución, ¿cierto? Y eso ya nos prende a nosotros una alarma, nos permite identificar a algo que está aconteciendo para poder pensar cómo vamos a accionar frente a esa situación. Ahí, profes, estamos utilizando esa narración autobiográfica como un elemento que nos permite reconocer una situación para luego analizar y pensar cómo hacer frente a esas situaciones. Ahí es cuando esa narrativa se nos transforma en un ejercicio sistemático, en un ejercicio organizado que permite la triangulación de esa información para pensar en caminos de acción. Podemos hablar también de los diarios de campo. Miren que hay cosas muy comunes que utilizamos en nuestra práctica, pero ya no es un diario que se va a quedar ahí guardadito para dar cumplimiento a una exigencia institucional, sino un diario que se reflexiona, un diario que se conecta con la literatura, con lo que viven otros maestros, y ahí lo volvemos también un ejercicio investigativo. Entonces, profes, hay una amplia gama de técnicas e instrumentos que yo puedo utilizar
instrumentos que pueden también valerse de lo iconográfico, que pueden acontecer desde una representación visual. Si yo les dijera, por ejemplo, profe, dibuje lo que usted siente cuando entra al aula de clase, ustedes harían su dibujo, podrían hacer múltiples representaciones, pero entonces el asunto sería cómo esa representación suya, eso que usted pone en la imagen, quiere poner ante el otro una situación, un sentimiento, una sensación. Miren que ahí es otra manera de acercarme a eso que acontece. ¿Cuántas veces los mismos dibujos de los niños y las niñas no nos han permitido también develar cosas que están aconteciendo en lo institucional, en lo familiar, y que nos vuelven también para nosotros una manera de entender ese acontecimiento? Por aquí nos dice el profe Eliezer que si él lo abordara, pensaría también en cómo conectar con los contextos socioeconómicos de los estudiantes y cómo ahí también hay unos acontecimientos que son difíciles y que pueden también, quizás lo que interpreto, y que dificultan como generar procesos de enseñanza efectivos, ¿cierto? Digamos que hay una múltiple gama de cosas que podemos investigar, pero entonces, profe Eliezer, desde eso que planteas, tendríamos que pensar en cómo recoger esas voces de esos actores que están en distintos contextos socioeconómicos, que nos permiten ver caminos de posibilidad, caminos de dificultad y poder respondernos a esa pregunta. Entonces, ¿será que ese contexto socioeconómico es el determinante para pensar procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos? Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Lo vamos a reconocer desde el relato del estudiante, desde el relato del maestro, con las herramientas que él utiliza en el aula, o incluso desde múltiples voces. Puede venir de la voz del maestro y de la voz de los estudiantes. Entonces, colegas, ¿qué queremos compartir acá? Caminos posibles de cómo pasar de esa historia contada que es muy emotiva a una historia que ya me genera datos, que me genera información y que me permite repensar esa práctica. Voy a ir pasando por alguna de ellas. Vemos por aquí, por ejemplo, una entrevista biográfica. Si se dan cuenta, colegas, en una entrevista biográfica no es un derrotero de preguntas, no son 50 preguntas de cómo te llamas, qué te gusta, cuál es tu color favorito, no. Una entrevista biográfica le apunta más a líneas gruesas que permitan detonar el relato del otro. Aquí les comparto, por ejemplo, algunas que utilicé en el trabajo de maestría con una entrevista biográfica. ¿Por qué elegiste ser profesor de ciencias naturales? Cuando yo hacía esa pregunta, muchos se devolvían a la historia con la escuela, a una maestra que los inspiró, se devolvían a su amor por la ciencia y por los laboratorios. Otros relataban, es que mi mamá también o mi papá es profesor de ciencias naturales. No, es que a mí me gusta mucho interactuar con jóvenes. Entonces, esa pregunta detonaba todas esas historias y esos relatos de vida. Muchos contaban, y no sé si a ustedes les pasó, no, es que yo desde chiquitico jugaba a la escuelita en el barrio y yo siempre era el profesor o la profesora. Entonces desde ahí yo me di cuenta que me gustaba la docencia y me encarreté con las ciencias naturales. Entonces miren que en esa entrevista biográfica es mucho más amplio. Cuando yo le pregunto a un niño o a una niña, ¿qué es lo que más te enamora de la escuela? Cómo nos empieza a contar, pero van saliendo muchas cosas alrededor de ese relato, personas, situaciones, lugares, actividades, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa entrevista biográfica la detonan líneas que permitan explorar y detonar el relato en el otro, que es muy distinto a una entrevista convencional, que puede ser más estructurada, más concreta, ¿cierto? Representaciones visuales. Profes, ver para leer, retratar para contar. Yo no sé alguno profe de ustedes que mire la imagen y trate de recrear qué es lo que quiere transmitir esa imagen. Alguien que se atreva. A ver, ¿quién se atreve y nos cuenta? Mientras voy leyendo aquí lo que nos dice José Fernando, nos dice el mensaje oculto detrás de unas líneas escritas, detrás de unos gestos, detrás de un actuar, detrás de un vestir, es ir más allá, es no solamente quedarse con lo que hay aquí, sino interpolar, extrapolar mucho más allá, generar conexiones y relaciones. Profes, ¿cómo verbalizarían ustedes lo que está acá? Adelante, Laura.
Ambientes de aprendizaje. Listo. Pero entonces, ¿qué está pasando ahí en ese Mm, ambiente de aprendizaje? Yo quiero opinar. Profe, Hola. pero venga que hay unas manitos alzaditas. Vean, vamos con la profe Laura. Yo creo que Yamile también quería hablar y de Yamile Kevin. Listo, adelante, profe Laura. Pues yo lo que alcanzo a percibir es como lo que hay detrás de pronto de una clase, de una maestra, ¿cierto? Vemos como la división de la vida de una profesora que se encuentra en un salón de clase con muchos niños, diversos mundos, está dando su clase, pero por el otro lado vemos como esa profesora con una montaña de libros, una montaña de archivos, su café, entonces que más allá de llegar en un horario de 8 a 2 o de 8 a 5, ella también llega a su casa a seguir trabajando, digamos, a planear, a ver qué va a hacer para el día siguiente, de pronto un informe que le pidieron de su jefe inmediato. Entonces, digamos que más allá de dar su clase, también tiene una vida detrás que también se vincula con su vida laboral. Muchas gracias, bueno, profe Laura. Profe Yamile, creo que ibas a hola. comentar. Bueno, Adelante, yo profe. lo veo como los ambientes de aprendizaje y las emociones que se generan en torno a ese ambiente de aprendizaje. Las emociones que tiene aquella profe con todas sus cargas laborales personales, pero a la vez las emociones que producen cada uno de los niños. Vemos corazoncitos, vemos truenos, que lo podríamos relacionar pues como con todo eso que ellos sienten. Y cada persona que está dentro del aula es un mundo diferente a cada uno, según lo que se le despiertan sentimientos y emociones distintas, aunque estemos en el mismo espacio. Profe Yamile, ya puedes continuar que ya silencié el micrófono que estaba abierto. No era eso, que las emociones que se producen en el ambiente de aprendizaje para cada uno son diferentes, aunque sea lo mismo, en cada uno genera una experiencia distinta. Esas emociones que le genera esa profe con su carga laboral y personal y lo que genera en cada uno de esos niños, lo que ella lleva a esa aula y lo que el ambiente de aprendizaje permite vivir a cada una de las personas que está dentro de esa aula. Gracias, profe Yamile. Profe Kevin, adelante. Hola, pues sí, mi opinión es muy similar a las de las compañeras anteriores, pero quería referirme como al niño, la niña que lo hizo, y es que creo que es como muy empático y muy considerado con la profe, porque es consciente como de todo el trabajo que tiene, de todo lo que ella tiene que hacer, y llegar al aula con una sonrisa, porque vemos entonces como en la estructura del dibujo que se encuentra dividido diagonalmente, vemos en la parte superior como caos, nubosidad, truenos, los colores son más oscuros, entonces se refleja que ella está en un ambiente caótico y en el aula no se ve eso, se ve completamente lo contrario, un día soleado, florecitas, entonces me parece que es como un niño o una niña muy consciente como y muy considerado con su profe. Eso era. Gracias, profe Kevin. Voy a leer aquí unos comentarios que están en el chat. Nos dicen por acá la profe Erika. Profe Isabel, ¿me puedes colaborar con el micrófono? Listo, gracias, profe. Entonces nos dice la profe Erika, la profe Isabel por acá. Nos dice la profe Erika, un día lluvioso, ideas negativas. Entonces estamos asociando la lluvia con lo negativo y un día soleado con ideas positivas y claras. Nos dicen por acá, formarse en el acceso al conocimiento para enfrentarse a un sinfín de situaciones. Nos dice, la imagen me representa el entorno donde se encuentra el lugar de estudio, ¿cierto? Entorno negativo versus entorno positivo. Nos dicen la imagen representa su lugar de trabajo. Allí los estudiantes expresan sus sentimientos o situaciones vividas. En el salón de clases donde cada estudiante tiene una idea diferente. La imagen muestra diferentes emociones que tienen o expresa a través del dibujo. Entonces, profes, miren todas las lecturas que hacemos. Unos de ustedes se concentraron en hablar de positivo y negativo, otros se conectaron con las emociones de cada uno.
Por ejemplo, hay profes que cuando ven esta imagen se centran en la taza de café, por ejemplo. Entonces, ¿qué les quiero ejemplificar acá? Que también nosotros leemos o interpretamos esta representación de otro maestro a la luz de la experiencia propia, de esos elementos que nos llaman la atención y que, ojo, muchas veces también se conectan con nosotros mismos, ¿cierto? Muy probable el profe que le encanta el café, una de las cosas que notó es, ve, ahí hay una taza de café caliente, ¿cierto? Que puede que otro profe no lo note o no lo vea, ¿cierto? Entonces hay una multiplicidad de lecturas que hacemos acá. Pero entonces vámonos a pensar. Esas son las interpretaciones que nosotros hacemos. Pero entonces, ¿qué era lo que quería contar o plasmar aquí la persona que realizó el dibujo? Vamos a mirarlo en la siguiente. Espérenme, profes, que se me fue. Ay, profes, no la tengo aquí, se las voy a quedar debiendo. Esta representación, puede ser ahorita que estuve editando cositas, se me fue. Esta representación venía acompañada de un texto. Resulta que esta representación la elaboró una maestra. Cuando le preguntamos cómo se sentía en ese momento con referencia a su práctica profesional. Y esto fue lo que ella dibujó. Entonces, ella lo que hizo fue interpretarla, es decir, escribirnos qué quería ella poner y plasmar a través de este dibujo. La maestra entonces hablaba de esa dualidad de la práctica, hablaba entonces de todo ese trabajo que hacíamos en casa, pero cómo ese trabajo valía la pena al ver la sonrisa y las actitudes de sus estudiantes frente a ese trabajo que ella preparaba, las emociones por ir al laboratorio, por participar, pero entonces señalaba esas dos caras de la moneda, todo ese trabajo que es invisible, esa calificada de cuadernos, la subida de notas hasta las 2 de la mañana, porque entenderán que muchas veces el sistema para subir notas funciona mejor a las 2 que a las 5 de la tarde, entonces nos toca a nosotros acomodarnos a esas dinámicas. Entonces hablaba de eso, como esa dualidad de la profesión, de ese trabajo que no se ve, de ese trabajo que para los demás no es tangible, pero que es lo que hace que todo esto funcione, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas expresiones de que tan buenos los profes que trabajan 6 horas y ya? ¿Cierto? Aquí ella denuncia eso, 6 horas, y dónde queda la planeación, dónde queda la sistematización, dónde queda también la devolución de estos procesos a los estudiantes y a los colegas, que está valorado en tiempos que exceden más de esas horas que los otros ven o que los otros perciben. Entonces, profes, aquí es importante cuando trabajamos con representaciones entender algo. La representación en sí sola detona algo en el sujeto, pero cuando yo la voy a analizar y a investigar, es necesaria que esa representación venga acompañada de las descripciones de los autores. Ahí vamos a tener elementos más enriquecedores para entender lo que los maestros quieren decir, pero también lo que nuestros niños y niñas quieren decir a través de esas imágenes. Vemos por acá otra estrategia, profes, las cartas, que viene de ese género epistolar, que nos invita a escribir para otro. ¿Qué le quiero contar a otro? ¿Cierto? Si nosotros le dijéramos a los estudiantes, mira, escribe una carta, voy a volver a poner ese ejemplo, de lo que más te gusta de la escuela. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros con esas cartas? ¿Qué tal si yo les llevo esas cartas de los niños de cuarto a los niños de quinto y las intercambio? ¿Qué es lo que más me gusta de la escuela? Pero luego el niño de quinto le responde la carta al niño de cuarto y se van entretejiendo puntos de conexión. Pero cómo eso me permite ver algo que le gusta a otro sujeto, a otro niño y a otra niña, que a mí no me gustaba o no me gusta, pero que empiezo a verlo también de otra manera desde ese relato del otro. O por el contrario, le puedo contestar esa carta mostrándole otras cosas que también me gustan de mi escuela y que quizás quien escribió esa carta no lo había visto inicialmente. Entonces, en ese ejercicio de la carta hay también unos momentos, una explosión también de mensajes, de sensaciones que se van enriqueciendo en el intercambio. Esas cartas que se intercambian, por ejemplo, nuestros niños, pueden ser también objeto de análisis de los maestros. ¿Ustedes se imaginan, profes, nosotros analizando qué se responden los niños a través de esas cartas? ¿Cierto? ¿Qué va sucediendo ahí? ¿Qué se va construyendo? ¿Cómo va cambiando el hilo de esa carta a medida que va llegando a manos distintas, con pensamientos distintos, con ideas distintas? Vemos también las carpetas de aprendizaje. Yo creo que esta herramienta la conocemos,
quizás en algún momento lo hemos vivido. Cuando nos piden tener esa carpetica, ir guardando en esa carpetica eso que nos parece importante, pero no es solamente guardarlo y archivarlo, es acompañarlo de esa reflexión, de una reflexión que puede ser en términos de lo personal, en términos de aprendizaje, en términos también de lo reflexivo, de eso que desarrollamos a diario. Entonces las carpetas se vuelven también un elemento interesante. Yo sé que algunos maestros lo utilizan en sus cursos, en filosofía, por ejemplo, lo que vamos recopilando, cuál es mi análisis, cuál es mi perspectiva, pero eso también se puede volver un objeto válido de sistematización y de análisis de eso que está pasando en nuestros estudiantes o que está pasando en ese sujeto con el que estamos investigando. Encontramos los diarios. Profes, miren acá, puede ser un diario desde algo muy libre, desde un diario donde yo cuento cómo me sentí hoy. Ni siquiera es el diario descriptivo, es ese diario que cuenta o que se centra en un acontecimiento del día que le generó recordación. El estudiante que vi triste, el estudiante que llevo una semana sin ver, cómo voy también relatando esos elementos y vamos también haciendo lectura de esas cuestiones que acontecen en el aula, pero que nos devuelven también muchas preguntas, muchos por qué, muchos elementos también de reflexión. Esos diarios pedagógicos, profes, pueden ser tan estructurados como queramos, pero también tan libre como nos lo propongamos. Es también entender cuál es la finalidad de ese ejercicio escritural y de sistematización que estamos haciendo a través del diario. Aquí hablamos del diario pedagógico, pero ¿qué tal el diario de los estudiantes? He escuchado a algunos profes que lo están utilizando como una manera de leer las emociones, donde se pasa un cuaderno y todos al final sistematizan cuál es esa emoción del día. Hoy estuve triste, hoy estuve contento, hoy estuve muy alegre, pero ¿por qué estuve triste? ¿Por qué estuve contento? ¿Por qué me sentí alegre? Y cómo eso también permite hacer un sondeo, lo que llaman ese emocionómetro, de cómo también van avanzando y vamos reconociendo estos procesos que muchas veces no lo podemos leer o ver o percibir simplemente desde lo que observamos. Por aquí también, profe, las líneas de tiempo. Cuando me piden que haga una cronología de momentos que han sido importantes en mi vida, cómo eso también me puede dar una lectura de mi trayectoria, de lo que soy, de lo que pienso. Y ojo, imagínense llevándolo a los estudiantes, que ellos construyan esa propia historia de sus vidas a partir de esas imágenes, de esos momentos que han sido significativos para ellos. Miren cómo eso también nos puede llevar a entenderlos a ellos, a comprenderlos como sujetos desde otras lecturas, desde lo que él representa en esa historia de vida, desde esas fechas y esos momentos concretos que colocó como hitos, como momentos importantes para sí mismo. Ahí ese ejercicio de hacer estas líneas de tiempo con los chicos también se puede tornar un elemento que se puede sistematizar, que se puede reconstruir en el colectivo, pero sobre el cual también se puede reflexionar y producir también conocimiento en términos de ese contexto institucional que nosotros tenemos. Por aquí, profes, lo habíamos conversado ahorita, esas narraciones autobiográficas, unas narraciones que pueden ser libres. Yo voy a contar mi autobiografía y yo quiero expresar aquí quién soy yo, cómo me he reconstruido, o pueden ser también intencionadas, una narrativa que está centrada en un momento particular de la vida y de la trayectoria profesional. Esta que les presento acá fue una narrativa que realizaron mis estudiantes de formación inicial de la Universidad de Antioquia, la licenciatura en ciencias, donde se les preguntaba por qué habían decidido ser maestros. Y en esta narrativa en especial, mi estudiante lo que plasmaba es que él era maestro porque su papá y su mamá se habían conocido bajo esa relación maestro-estudiante. Su mamá quería aprender a tocar guitarra, conoció a su papá en el parque del pueblo porque él tocaba guitarra, ahí se conocieron, entonces él relata cómo ese ejercicio de enseñar y de compartir lo que sabe con otros, pues justamente le había permitido él estar aquí ahora en este mundo y en este espacio. Entonces aquí lo relata y cómo esa experiencia de sus padres le dejaba a él también esa vocación por enseñar, esa pasión por la música y cómo combinar esas cosas en ese ejercicio profesional. Miren todo lo que esa historia nos cuenta, lo que nos puede revelar, el sentido que tienen para
él los maestros, el ser maestro, que ya entra con una valoración distinta al común denominador, justamente por ese acercamiento desde etapas iniciales a lo que es la docencia y a lo que es compartir el conocimiento con otros. Eso lo plasmó de un ejercicio autobiográfico de cuente por qué usted decidió estudiar para formarse como maestro. Encontramos también, colegas, acá algo que se llaman biogramas, que son unos elementos de sistematización, donde yo puedo escuchar esas entrevistas, donde puedo leer esos relatos, pero puedo ir sistematizando esa información. Entonces, del profesor Juan, de la profesora Isabel, del profesor Kevin, del profesor Giovanni, yo puedo entonces ir reconstruyendo, ve, el profe nos contó estos elementos, nos trajo a colación estas cuestiones, entonces lo que yo puedo hacer ahí es también traerlo y sistematizarlo a modo de hitos de esas situaciones que acontecieron ahí. Juani, ¿me puedes colaborar con el micrófono? Muchas gracias. Listo. Bueno, profe, son formas, son maneras de llevar todo esto a la práctica profesional. Profes, me dan un segundito que se me va a descargar el computador. Denme un segundito, profes, que igual ya vamos a finalizar. Y este niño Wilmar. Listo, profes, volvimos. Profes, ¿qué alcanzamos a visibilizar acá? Por ejemplo, profes, ¿qué vemos acá? ¿Qué será un incidente crítico de lo que ustedes perciben ahí? Vayan revisando, vayan leyendo. Profes, ¿qué alcanzamos a percibir ahí? ¿Qué será entonces un incidente crítico? Desde esos ejemplos que tenemos acá. Profes, no se nos ocurre nada. Incidente crítico. Yesenia, tiene que ver con cambios, cambios de todo, cambios de Hola, lugar. buenos días. Ahí en cada uno de los ejemplos que nos están dando, principalmente nos muestran esos cambios y nosotros como docentes, entonces, cómo estamos asumiendo estos cambios? Desafortunadamente en la parte rural, más que todo, que es donde nosotros nos movemos, donde vemos grandes complejidades. Nosotros como docentes sabemos que debemos de ingeniárnoslas, debemos de estar listos para cualquier cambio, para cualquier situación que se nos pueda presentar. Por ejemplo, la zona del nordeste, que es una zona tan afectada por la violencia. Entonces, en esos incidentes críticos que se nos presentan, ¿cómo es que nosotros tenemos que sortear cada una de las situaciones que se nos presentan? Es desde nuestra profesión, desde los roles que asumimos, cómo lo estamos haciendo. Yo lo veo más que todo es por esos cambios tan repentinos y tan críticos que se nos presentan frente a lo que hacemos. Sobre todo acá en nuestro municipio de Yolombó, a veces pues como docente, listo, tenemos X actividad programada, pero surgió una situación inesperada y bueno, debemos de estar preparados para esos incidentes críticos
que nos permitan a nosotros salvaguardar siempre a nuestros estudiantes, que dejemos unas huellas muy positivas en nuestras comunidades y que la población estudiantil vea que realmente la educación es quien realmente puede transformar y puede generar cambios. Así es, profe, Muchas gracias. muchísimas gracias. Profes, hay un asunto interesante acá. Un incidente crítico se configura en un hecho que nos pasó, pero nosotros no los podemos predecir. Nosotros no podemos saber lo que va a pasar y cómo vamos a reaccionar muchas veces frente a algo. Entonces, en algo que ustedes colocan acá, nos dice Adrián, hechos que marcan de forma muy significativa la historia de nuestras vidas y que se quedan en la memoria. Eso que yo siempre recuerdo, eso que va cargado de muchas emociones, se puede volver para mí un incidente crítico porque me hizo repensar muchas cosas, luego me hizo pensar o actuar diferente frente a algo. Entonces, justamente aquí lo que hacen es recopilar eso. ¿Qué fue eso que a usted lo transformó? Alguien por aquí utilizó esa palabra transformación, que luego me hace pensar en esos cambios que eso generó o en esas adaptaciones que surgieron en mí luego de haberme enfrentado a esa situación. Entonces, identificar incidentes críticos es también un elemento que permite entender lo que acontece, pero cómo vamos reaccionando nosotros frente a eso que pasa, cómo eso se vuelve también un elemento de transformación frente a la práctica. Entonces, esta es otra manera de recopilar, ¿cierto? Cuando yo me voy a ese hecho particular, ese hecho que en usted generó algo y voy recopilando para poder entender qué es eso que va permitiendo movilizarnos del lugar donde hemos estado, donde quizás hemos estado cómodos y hoy pensarnos y situarnos desde otro espacio. Entonces, colegas, a modo de síntesis, finalmente, ¿qué podemos decir para poder dar unos minuticos y escucharlos? Podemos entonces abordar y entender que las narrativas no es solamente esa historia cotidiana. Las narrativas actúan como un fenómeno, un instrumento, donde esas historias las externalizamos a partir de nuestro pensamiento y la compartimos con otros. Podemos entonces hablar y sintetizar que narrar nos sirve para autorreflexionar y reconocernos a nosotros mismos a través del relato. Cuando yo me siento a escribir algo, y empiezo a pensar en ese algo, ya hay un ejercicio metacognitivo en mí, que quizás que si no la cuento o no lo hago, puede que no sea ni siquiera perceptible qué fue eso que me generó esa molestia, qué fue eso que me emocionó. Solamente cuando vuelvo sobre ello me permite encontrarlo, identificarlo y reflexionar sobre ello. Hablamos entonces de esa narrativa como un medio para la transformación de la práctica, porque justamente al estimular el recuerdo y la reflexión me permite a mí tomar posición. Yo no puedo tomar posición sobre algo que ni siquiera he identificado, ni siquiera me he dado cuenta que yo en mi clase hago esto o digo esto. Solamente en el momento en que me detengo a pensarlo, a poderlo reconstruir, es que puedo entonces pensar qué está aconteciendo ahí y cómo lo puedo transformar. Entonces hablamos de una narrativa con un potencial para informar, para denunciar, para reflexionar. Incluso lo vimos ahorita con el storytelling, una narrativa que nos permite incluso persuadir e invitar a otros a reflexionar sobre ciertos aspectos concretos. Y hablamos entonces finalmente con lo que hemos validado, profes, el día de hoy, de una narrativa que nos permite investigar y comprender la práctica educativa. Entonces, profes, como para ser también como respetuosa con el tiempo, es una invitación a pensar esas narrativas en esa multiplicidad de sentidos, en esa multiplicidad de posibilidades que nos puede llevar desde sistematizar una experiencia significativa hasta configurarnos ahí sí en ese ejercicio investigativo como un maestro o una maestra, productor de conocimiento a través de ese acompañamiento de la reflexión sobre la práctica con ese análisis críticos. Entonces, profes, les agradezco muchísimo por la escucha. No sé si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere dejarnos ahí. Yo les dejo también aquí un material. Ahorita antes de desconectarnos, profe, les voy a compartir aquí por este chat la presentación. Lo voy a hacer ahorita mismo para que ustedes también se la puedan llevar por si de pronto se conectaron personas que no hayan estado o que no hayan diligenciado el formulario de inscripción. Entonces, para que ustedes la tengan. Aquí, profes, en la
Aquí, profes, me excuso. Aquí en el link van a encontrar ya los videos anclados, toda la información que les compartí el día de hoy. Profes, los escucho. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pareció? ¿Creen que esto puede Buenos ser provechoso días. para su práctica? Adelante, profe. Primero agradecer. Fue una charla muy interesante, muy práctica, aprendimos cosas muy diferentes al concepto que teníamos como de todo este tema de la lectura, de la narrativa. Considero que es muy interesante ponerla en práctica en nuestro diario. Hacemos miles de cosas, muchas cosas, pero no las escribimos. Entonces, es como una invitación, siento yo, a que empecemos a narrar nuestro sentir como docente, nuestras percepciones de nuestros estudiantes que cada día nos enseñan cosas totalmente diferentes. Nuestro equipo de trabajo aquí en San Francisco estamos todos reunidos. Estamos de acuerdo en que fue una muy buena capacitación. Y mil gracias a usted por la forma como la transmitió. Llegó directo a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Yesenia. A ustedes, profes, muchas gracias. Ustedes saben que esto es de maestros para maestros. Aquí a todos nos une el mismo sentir, el mismo encuentro con la práctica y siempre pensar todos estos procesos en clave del mejoramiento, en clave de cómo esto puede también significar para mí un camino y una posibilidad, ¿cierto? Una forma distinta de externalizar eso que nos sucede y que es también algo muy bonito de reconocer y de plantear ahí, ¿cierto? De poner sobre la mesa y volverlo también un ejercicio de reconstrucción colectiva. Profes, yo quedo súper atenta, muy agradecida con ustedes. Les comparto mi correíto. Si en algún momento necesitan algo, tienen cualquier duda o inquietud, aquí se los voy a escribir también por el chat. O incluso lo tengo aquí al inicio de la presentación también. Profe Jorge, adelante. Profe Jorge, adelante. Hola, sí, pues solamente quería agregar una última frase. Decir que el ser humano siempre tiene algo que narrar. Y pedirle por favor que el formulario de inscripción para poder registrar la asistencia, si lo puede compartir por favor en el chat. Profe, te cuento que nosotros aquí no tenemos formulario de asistencia. Como la invitación se envió a quienes se inscribieron previamente, entonces no hacemos inscripción o más bien asistencia de estas sesiones. Listo. Por eso les estoy compartiendo Ay, también, profes, el material por aquí, para que usted abra el link y lo guarde. Listo. Igual a todos los que se inscribieron les vamos a enviar el mensajito con la grabación y con el material. Profes, no les puedo compartir la grabación ya porque hasta que no cierre la sesión no se me genera el link. Entonces a ese compañerito que se inscribió, si usted de pronto no se inscribió, usted le va a pedir que le comparta la información. Listo. Profe, no sé si alguien quiere comentar algo más o podemos ir dando por cerrado el espacio. Muchas gracias. Bueno, profes, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y todas. Y bueno, y espero que sea también termine de ser una semana muy productiva, muy fructífera para ustedes en su práctica. Y qué bueno y que no dejemos esto en el tintero, que hoy nos llevemos algo, pero también quizás la iniciativa de comenzar a mirar de manera detenida o a percibir también en esos discursos de los otros todo eso que está ahí entretejido, todo eso que está, pero que no hemos como dirigido esa mirada consciente o ese análisis consciente de eso que acontece con los otros. ¿Listo? Entonces, profes, un abrazo para todos y todas y nos vemos en un próximo encuentro, en un próximo espacio. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Renglones de bendiciones. un lado al otro del papel, como si supiera escribir. Chao, Pasaban profes. las vecinas y me daban palabras de alabanza. Mira la niña.